Hola a todas y todos. Sean bienvenidos a esta charla sobre habilidades del futuro para proyectos de hoy, en el marco de esta ProjCon, Congreso Online de Gerenciamiento de Proyectos, absolutamente gratis y disponible para todos. Y quiero pararme en este aspecto solamente un segundo, porque quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por creer en esta iniciativa, por acompañarnos en esta aventura, que no tiene otro fin que el de diseminar, difundir aprendizajes, mejores prácticas, experiencias, casos de éxito en proyectos de diversa índole, de diverso tamaño, en distintos países, en distintos sectores de actividad, pero con un único fin en común, el desarrollar y fomentar una mejor manera de hacer las cosas y hacerlo de forma gratuita, accesible y para dejarla disponible a todo aquel que quiera interesarse sobre cómo hacer mejor las cosas. Latinoamérica necesita iniciativas como esta y por eso quiero agradecerte a ti por estar hoy con nosotros acompañándonos. Mi nombre es Marcelo da Costa Porto, soy docente universitario, speaker, consultor en temas de planificación, proyectos y gestión del talento. Y desde hace varios años, de hecho son más de 10 años de experiencia, pero en los últimos años he estado un poco inquieto intentando entender y proyectar cuáles son las habilidades que se requieren para el futuro. Claramente ahora estamos en un momento de crisis pandémica, sanitaria, económica, anímica, pero es una temática que si bien cobró mayor importancia ahora, siempre ha sido algo en lo que debemos tener especial cuidado, porque la tecnología, los cambios, los momentos en los mundos laborales que estamos viviendo requieren que trabajamos, debamos tener que prepararnos y seguir preparándonos en aquellas habilidades que entendamos que sean las más importantes, las necesarias en realidad. En esa investigación, que como les digo, hace algunos años que he iniciado, he logrado sistematizar algunas respuestas sobre cuáles son esas habilidades. Y el tener esas respuestas es muy importante, porque nos puede delinear el camino a nuestros desarrollos personales, la elaboración de los planes de capacitación de nuestras organizaciones, el por qué no seleccionar a los mejores equipos posibles para nuestros proyectos. Y la charla va a terminar con algunas recomendaciones y tips sobre cómo hacer para que esas habilidades que entendemos y se proyectan como fundamentales para el futuro, las podamos aplicar en proyectos de hoy, porque necesariamente tenemos que trabajar con los pies en la tierra. Para esto preparé una muy breve presentación que quiero compartir con ustedes, y que bueno, trata sobre justamente sistematizar esta pregunta que nos hacemos, que es, bueno, ¿cuáles son las habilidades proyectadas para el futuro? Para eso le dediqué algún tiempo a mirar, investigar, charlar, leer diversos artículos, diversos autores, muchas charlas, intentando dilucidar cuáles son las habilidades requeridas para el futuro, porque es un tema importante. Y quiero mostrarte cuáles son las respuestas. Estas son las respuestas. No sabemos cuáles son las habilidades del futuro. Entonces tú dirás, ¿y por qué estoy acá? Un poco lo que quiero demostrar es que el futuro del trabajo va a ser diferente a lo que muchos de nosotros conocemos. De hecho, en muchos sectores de actividad ya es diferente. Principalmente pensemos en empresas tecnológicas o empresas que tienen su pata en el primer mundo, las empresas.com, las mucho más vinculadas a desarrollo de software. Pero la otra noticia también es que podemos entrenarnos hoy en esas habilidades que no sabemos cuáles son. Pero permítanme introducirme en tema de a poco. Primero, para limpiar el terreno, me gustaría contarles que hay algunos horrores conceptuales, o HCs, que debemos erradicar de nuestro diálogo cuando tengamos que pensar en cuáles son las habilidades para el futuro. Porque son incorrectos, y son terriblemente incorrectos estos conceptos. El primero de ellos es que nos dicen, bueno, cuando pensamos en el trabajo en el futuro debemos desarrollar habilidades tecnológicas. Error. No es así. Como todo, hay tendencias y hay cuestiones que se van a necesitar hacer
Y por eso es que escuchamos hablar de inteligencia artificial, machine learning, big data, blockchain, digital mindset, robótica y muchas otras cosas. El asunto es que sí, que pueden ser tendencias en el mundo laboral, pero las personas, si todos nos dedicamos a lo mismo, seguramente nos encontremos todos atiborrados trabajando en una misma cosa, pero se van a necesitar otras. Si tuviera que decir algo acá que podemos como prever que para el futuro es que tenemos que aprender a trabajar con otros sistemas, a trabajar con formatos que aún no conocíamos, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora. Hasta hace poco no sabíamos lo que era tener Zoom, o lo que era el home office, o lo que era tener que estar aprendiendo cómo tener y acceder a clases virtuales, no solo para nosotros, sino quizás para nuestros niños. Eso sí, pero no quiere decir que nosotros teníamos que aprender a desarrollar código para una aplicación que no. Usuarios avanzados, puede ser. Usuarios, puede ser, por supuesto, pero no desarrolladores. ¿Okay? Otro de los errores conceptuales que nos han estado, que a veces empiezan a teñirnos y a alejarnos de lo que es la realidad de la tecnología, lo que proyectamos para el futuro, es que se habla de transformación digital y se confunde con digitalizar. Transformación digital no es digitalizar, no todos tenemos que ser .com, no todos vamos a trabajar en el e-commerce, no todos vamos a transformarnos en empresas tecnológicas. Lo que tenemos que aprender a hacer es a tratar de extraer modelos y mejores prácticas de las empresas que están altamente digitalizadas y ver cómo lo podemos aplicar a nuestros modelos. Transformación digital trata sobre gestionar cambios y aprender a hacer las cosas distintas en nuestras empresas, no necesariamente con la tecnología, sino aprendiendo cómo las empresas tecnológicas empezaron a hacer cosas distintas. Por ejemplo, tratar al cliente. Por ejemplo, dinamizar procesos internos. Por ejemplo, seleccionar personal. Traer esas experiencias hacia nosotros y cambiar para mejorar la forma en la que hacemos las cosas, eso sí es transformación digital. No tenemos que confundir esos conceptos. Otro horror conceptual. El avance tecnológico no eliminará puestos de trabajo. Error. Sí los va a eliminar. Sepamos que esto vino para cambiar, la tecnología no se va a ir y de hecho abruptamente nos está demostrando de que estamos en una realidad bien distinta porque convivimos con ella. Hay un informe del Foro Económico Mundial que se hizo el reporte de data de 2018 que intentó como preguntándole a muchos referentes de varias industrias cuáles eran justamente cómo se iba a conformar el futuro del trabajo. El reporte es muy amplio, es muy completo, obviamente que no habla de certezas, pero nos acerca a algunas tendencias. ¿Bien? Acá se puede ver claramente cómo hay algunos tipos de trabajo que están cambiando y que están pasando de humanos a máquinas. Por ejemplo, el procesamiento de información, ¿okay? Pasa de un 47% hecho por máquinas, pasaría en el 2022 a realizarse por máquinas. Lo mismo pasa con actividades técnicas muy complejas, que en realidad las máquinas son mucho mejores que nosotros para poder hacerlas. ¿Bien? Hay otra placa que es muy interesante, que habla sobre, bueno, cuáles son las tendencias en el 2022 y cuáles serían las tendencias sobre trabajos que van a declinar en el 2022. Y es muy interesante cuando se habla de que en el 2022, hablando en términos de cambios de la tecnología como conceptos disruptivos, hablamos de cosas como inteligencia emocional, como resolución de problemas complejos, como pensamiento crítico y análisis. No hay tecnología. ¿Okay? Sí donde vamos a empezar a declinar es donde seguramente las personas vayamos a tender a ser menos efectivas que una máquina. ¿Okay? Como por ejemplo, todas las precisiones que son manuales, la memoria, aspectos verbales, la gerencia en términos financieros, recursos materiales, y así en varias de otras disciplinas. Y de a poco nos vamos metiendo en tema. ¿Okay? Otro de los errores conceptuales es que nos dicen que debemos entrenarnos en nuevas habilidades. Y acá me atrevo a decir que estamos sobre un punto no solamente neurálgico, sino que es muy importante que entendamos que esto es un error.
No debemos entrenarnos en nuevas habilidades. Lo que debemos hacer es aprender a mirar atrás y tratar de recuperar lo que naturalmente traíamos como seres humanos, que son estas habilidades, lo que se llaman habilidades blandas o soft skills, que de blandas no tienen nada. ¿Okay? Son habilidades que de alguna manera cuando pasamos, por lo menos lo que tenemos nuestra edad, ¿no? Más de 40, y vivimos un proceso de escolarización cuyos salones son muy parecidos a estos, bueno, si las condiciones eran buenas como estas, donde nos sentaban en columnas, ordenadas alfabéticamente, y había una persona al frente del salón que era la que de alguna manera nos enseñaba a través de su discurso lo que se necesitaba para el futuro. Y nosotros escuchábamos. Y cuando nos preguntaban, o cuando tenían que decir o evaluarnos si estábamos bien, nos hacían repetir las cosas que habíamos escuchado y eso significaba que estábamos preparados. Eso es un error muy grande. Es un error muy grande. Porque en realidad las cosas que nosotros necesitamos y que ahora estamos queriendo recuperar son las que traíamos de antes. Y sobre eso también voy a hablar ahora en los próximos minutos. ¿Cuál es el problema de ese sistema educativo que estaba mencionando con la persona que todo lo sabe, adelante nuestro, nos ilumina con su conocimiento? El problema radica en que no sabemos cómo va a ser el mundo en el futuro. No lo sabemos. Quien quiera decir que lo sabe, podrá estar haciendo una proyección, pero no se sabe. Lo que sí sabemos es que no podemos sostener un sistema educativo que se base en que una persona adelante nos diga lo que tenemos que saber para que después nos lo pregunten y nosotros lo repitamos sin más razonamiento. Entonces, por eso nuestros sistemas educativos en algunos de nuestros países está cambiando, evolucionando favorablemente y está yendo hacia que las personas puedan aprender por proyectos, que nuestros niños aprendan a buscar información, a que aprendan a trabajar juntos, a que aprendan a recolectar información de diversas fuentes y que no tengan que trabajar en asignaturas como matemática, física, química, sino que tengan que trabajar en resolver un problema que van a tener que incorporar métodos y conceptos de matemática, física, química para resolverlo. Eso en principio es lo que estamos esperando, que es una mejor manera de aprender y prepararnos para el futuro. ¿Okay? Es necesario también que traiga acá a la charla a algunos referentes que también se han hecho estas preguntas y que de alguna manera van también delineando las posibles respuestas. Stephen Covey, reconocido consultor y autor, muy vinculado a las cuestiones de recursos humanos, habla sobre que el líder del futuro, una de las cosas que tiene que hacer es aprender a adoptar el cambio, ¿okay? Aprender a motivar para hablar sobre propósitos trascendentes. Tiene que encender el talento. Son cuestiones que de alguna manera son disruptivas en los roles que se esperaban del líder hasta hace algunas décadas atrás. Ulrich, también reconocido en términos de recursos humanos y de potenciar el rol del talento humano en las organizaciones, en las unidades de desarrollo humano, y habla de resolver problemas a ser precursores de problemas. ¿Okay? Habla de que tenemos que pasar de un pensamiento unidimensional a un pensamiento paradójico, bastante similar a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Incluso traigo algunos referentes también que no están vinculados, si se quiere, al mundo académico-científico. Thomas Friedman es un columnista del New York Times, y él, analizando estas cuestiones del futuro y el rol de la tecnología, habla de que, de alguna manera, el futuro, a diferencia del pasado, ya no va a estar tan vinculado a lo que podamos hacer con nuestras manos. ¿Okay? Incluso tampoco va a estar tan vinculado a lo que podemos hacer con nuestras cabezas, sino que tiene que ver más con lo que podamos hacer con el corazón. ¿Sí? Y esto tiene sentido, porque de alguna manera, al referirse al corazón y a la cabeza, está tratando de decir que hay otros aspectos en el mundo laboral que no solo tienen que ver con la actividad física manual y tampoco solo con la racional, porque las máquinas
hace muchos años que ya nos han suplantado en términos de la manualidad y están yendo en términos del raciocinio, que es lo que queda, lo anímico, lo emocional. ¿Okay? De alguna manera similar, Anthony Goldblum, que es el cofundador y gerente de Kaggle.com, una empresa dedicada a la informática y a la automatización de procesos justamente, dice que las máquinas son excelentes, son muy buenas cuando tienen que realizar tareas de alto volumen y de mucha frecuencia. Pero los humanos son mucho mejores cuando tienen que enfrentar situaciones novedosas. También está hablando de que es otro el rol, es otro el lugar que se está esperando para nosotros en el futuro del trabajo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera la pregunta que viene ahora casi que naturalmente es cómo prepararnos, ¿no? En esto de que entonces estamos trabajando en cambiar el cómo nos han dicho que iba a ser el futuro, a tener que aprender a que no sabemos cómo va a ser el futuro. Sabemos que va a haber un futuro, pero no sabemos cómo va a ser. No nos pueden decir que tenemos que aprender tal o cual carrera, porque va muy rápido. Nuestros hijos no sabemos a qué se van a dedicar en el futuro. Muchos de nosotros se están preparando para ese momento, que va a ser un momento bastante duro, porque van a empezar a hablar de cosas que nosotros no tenemos idea de qué están hablando. ¿Okay? Pero, ¿cuál es la buena noticia de esto? Es que en estas investigaciones, leyendo a estos expertos, e incluso cuando en nuestra experiencia como consultores o como docentes universitarios, encontramos que hay muchos factores comunes que nos permiten hablar, si se quiere, de patrones. Y podemos hablar de cinco patrones que nos pueden llegar a proyectar probablemente a las que pudieran llegar a ser conductas o habilidades necesarias para el futuro. ¿Okay? Una aclaración, no quiere decir, no voy a hablar ahora de competencias técnicas. Cada uno en el lugar en el que trabaja tiene competencias técnicas necesarias para poder desarrollar su tarea. Ingeniería, electrónica, electricidad, mecánica, gestión de proyectos, lo que sea. Pero hay otra parte que es la de las habilidades, la de las competencias, las conductuales, le llaman algunos. ¿Okay? Sobre esas tenemos 5 patrones en los cuales podemos trabajar. Y tenemos unas personitas que son pistas de lo que logramos, lo que nosotros fuimos hace un tiempo y que de alguna manera hoy tenemos que recuperar, y son nuestros niños. Ahora van a ver en las siguientes fotos que hablan sobre cuáles son estos 5 patrones, una referencia casi absoluta a Ramiro, que es mi hijo, que hoy tiene 5 años, pero que es mi escuela, es mi lugar de aprendizaje sobre cómo resuelve las cosas, cómo ve el mundo, y que es maravilloso y que vale la pena que nosotros, si tenemos algunos niños cerca, los podamos observar sobre cómo son. El primero de los patrones que podemos proyectar como necesario para el futuro es el pensamiento divergente. Ya lo mencionaban algunos de los autores que les traje hace unos minutos, ¿no? Del pensamiento unidimensional al multidimensional. El pensamiento divergente es aquel que trata sobre romper barreras, sobre el que ve las cosas de diferente forma, el que resuelve problemas de una manera en la que no obedece las reglas, digamos. Entonces hubo un momento, un día en el que Ramiro me dice: papá, el número 2, ¿es más grande que el 1? Sí, Ramiro, el 2 más grande que el 1, sin duda. Ah, ok. ¿Y el 1 es más grande que el 0? Sí, efectivamente, el 1 es más grande que el 0. De hecho, podría decirte que todos los números son más grandes que el 0. Ramiro me dice: ah, ok. ¿Y entonces cómo se explica esto? Y me dibuja un 0 más grande que el 1. ¿Okay? Eso es pensamiento divergente. ¿Por qué? Porque de alguna manera no respeta las reglas que nosotros dijimos
que está bien, que son racionales y son necesarias para poder solucionar un montón de cosas, matemáticas, físicas, químicas, aeronáuticas, aeroespaciales, pero que el pensamiento divergente te puede hacer ese clic y decirte, no, el cero puede ser más grande que el uno. ¿Okay? Esta habilidad se entrena y habemos algunos de nosotros que tenemos muy desarrollado el pensamiento divergente, habemos otros que no, y nos hemos dedicado a encontrar la forma para que adultos puedan jugar y volver a tener el pensamiento divergente dentro de las habilidades y que la puedan aplicar en sus momentos de trabajo. Sobre esto también vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Bien? El otro de los patrones que hemos identificado es la tolerancia a la incertidumbre. Bien, nosotros, como les decía, nos preparan para trabajar en términos de, no de certidumbre ni de certezas, pero sí con herramientas que nos ayudan a minimizar esta incertidumbre. Empezamos a hacer escenarios de riesgo, empezamos a hacer probabilidades, empezamos a tratar de analizar tan bien el pasado como para que nos pueda dar tendencias de qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Todo para qué? Para tratar de reducir esa incertidumbre. Lo que seguramente tengamos que aprender a hacer es aprender no solamente a vivir con incertidumbre, sino a abrazar la incertidumbre. ¿Y por qué no? A generarla. Hay un ejercicio que hacemos con los adultos cuando trabajamos en los talleres, en los workshops, tanto de planificación como de gerencia de proyectos, procesos, etcétera, y es ponerlos a jugar. Es muy gracioso ver a los adultos cómo ante una premisa de tener que dibujar, recortar, expresión plástica, con el fin de obtener un resultado, somos muy cuidadosos con los insumos. Y si tenemos una hoja en blanco para poder dibujar o pintar, lo hacemos antes en un borrador y cuando ya tenemos la idea más o menos planificada, vamos y la hacemos. Y justamente no es lo que tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que ser más niños en ese sentido. Entonces, cuando logramos en ese proceso muy cuidado en el que ponemos a los adultos a jugar, de a poco vamos despertando el niño que tenemos adentro. Es ese niño creativo el que dice, no sé qué va a pasar, pero voy a ir construyendo a medida que voy a ir avanzando. ¿Okay? Nosotros los adultos ahora a eso le llamamos filosofías ágiles. ¿Okay? Está bien, tenemos que ponerle nombre. Pero es lo que estamos haciendo, tenemos que tratar de destruir un poco los esquemas que nosotros mismos nos generamos. ¿Okay? Gestionar proyectos en términos de certidumbre es lo deseado. La realidad es que tenemos que ir como avanzando a poco, chequeando, volviendo, avanzando con pequeños sprints. Es lo que hacen los niños cuando se ponen a crear. ¿Okay? Espíritu crítico. Cuando hablamos de espíritu crítico, lo que estamos diciendo es, alguna vez escucharon a algún niño decir por qué, muchas veces, hasta llegar incluso al hartazgo. Ok, eso es espíritu crítico. Es el por qué tal cosa, y por qué, y por qué, y por qué, y tratar de encontrarle el fondo del asunto. El no asumir, no asumir, al menos hasta que no podamos realmente entender. Y cuando, esto está muy vinculado también a la toma de decisiones, una muy buena toma de decisiones está vinculada a varios aspectos. Hay dos de ellos que son, creo yo, fundamentales. El definir muy bien el problema, y para eso hay técnicas de, por ejemplo, los 5 por qué, que es tratar de llegar al fondo del asunto y que lo que en su momento parece ser el problema, entender que esa puede ser la punta del iceberg y tenemos que llegar al fondo. Y el otro es el tener la mayor cantidad de posibilidades posibles, la mayor cantidad de posibilidades para resolver ese problema. Y ahí se aplica creatividad, y ahí se aplica espíritu crítico. Con esas dos cosas seguramente las decisiones que podamos llegar a tomar en nuestros ámbitos personales y laborales sean por lo menos probablemente mejores a las que si nos quedamos con la definición del problema a punta del iceberg y solamente nos quedamos con la primera o la segunda opción para resolver ese problema. Claramente estas son cosas que las máquinas por ahora no nos pueden igualar. Autonomía y perseverancia tiene que ver con el tratar de emprender
el ser concienzudo, el que si no me sale una vez, tengo que entender qué es lo que tengo que aprender de eso que no funcionó. Si esto está vinculado en la incertidumbre, claramente vamos a caer, muchas veces vamos a caer, pero tenemos que saber que eso forma parte del proceso. Y tenemos que aprender a ser autónomos, en el sentido de, no quiere decir que todos tengamos que trabajar de forma independiente, no, no, no. Pero sí cuando suceden cosas que a nosotros no nos gustan, o queremos lograr cosas que es muy difícil de tratar de lograr estando en las relaciones laborales que estamos actualmente, tenemos que intentar ser autónomos, no en términos laborales de relación laboral, sino ser autónomos en el ir a lograr nuestros sueños. Esa autonomía es la que nos tiene que poder ayudar a tomar decisiones difíciles. Esa autonomía es la que nos tiene que poder ayudar a dejar de esperar por otros. Llámenle Estado, gobierno, llámenle mi mejor cliente. Tengo que intentar resolver las cosas por mí mismo, no solo no, acompañado, pero no esperando tanto por los otros, sino que esa autonomía me tiene que permitir emprender de forma colectiva, sí, pero al fin emprender eh, y que las cosas dependan de nosotros, a pesar de que tengamos incertidumbre. ¿Cómo lo hacen los niños? ¿Qué es lo que intentan hacer los niños desde el inicio? Caminar, desplazarse, y gatean, y se caen, y se vuelven a desplazar, y se caen, y luego se paran y empiezan a caminar, y se caen, y siguen. Esa autonomía y perseverancia es la que nosotros no debemos abandonar. Está claro que es mucho más cómodo estar en un mundo de rutinas y cuestiones conocidas, pero quizás haya algo mejor ahí esperando por nosotros. Hay una quinta, hay una quinta eh, tendencia, patrón, que es la de la colaboración y diversidad. Tenemos que cada vez más aprender a vivir en un mundo absolutamente conectado, donde participamos diferentes personas de diferente cultura y costumbres y que aportamos de manera diferente al trabajo. ¿Bien? Esta es una imagen de una sala en casa donde Ramiro tenía sus superhéroes distribuidos en una ronda, cual reunión, y llega Venom, que es este que está aquí de espaldas. Venom, de alguna manera, es un villano y los superhéroes tenían que darle la bienvenida. Bien. Entonces le pregunté a Ramiro, ¿y por qué? Y bueno, porque es nuevo, porque es un recién llegado y porque él puede ser bueno, y empezó a darme un montón de argumentos y para adentro decía, wow, eso es inducción. Y cuando papá trabaja haciendo procesos de inducción y cobra por ello. Naturalmente los niños son de agruparse y si alguien tiene una capacidad distinta o una dificultad o naturalmente los acercan. Nosotros tenemos que aprender a eso, aprender a trabajar así. Nosotros somos representantes de una metodología que se llama Belbin, que viene de Reino Unido, y que justamente lo que dice varias cosas y están demostradas académicas, científicamente, que las personas aportan mucho más y mejor cuando conocen los roles para los cuales se desempeñan mejor y cuando eso coincide con el lugar de trabajo. Dicho de otra manera, más sencilla, es las personas trabajan mejor porque son más felices cuando hacen lo que más les gusta. Y cuando trabajan en equipo, los equipos que son más exitosos no son los que tienen a las personas más inteligentes, académicamente hablando, o los que tienen más títulos, sino aquellos equipos que son más autoconscientes y donde cada uno explicita el rol desde el cual aporta mejor. ¿Okay? Equipos diversos, colaborativos, autogestionados, funcionan mucho mejor que los otros. ¿Okay? Por eso esta es una de las cosas que también tenemos que aprender para el futuro. Me gustaría darles algunos tips o consejos o opiniones, recomendaciones en formato pregunta
para que de alguna manera ustedes mismos puedan reflexionar luego de esta charla. Y por qué no entrenarnos y en salir un poquito de la zona de confort y lograr posicionarnos en otro lugar respecto a las habilidades, o cómo estamos trabajando respecto a las habilidades nuestras y, y de los nuestros. ¿Okay? Primera pregunta, ¿qué actividades de mi proyecto podría hacerlas un robot? ¿No? Identificadas esas actividades, ¿por qué las sigo haciendo yo? Un robot no quiere decir que sea un androide, un robot puede ser un sistema informático. ¿Okay? Actividades que son altamente repetitivas y frecuentes, y por qué no aburridas, ¿por qué las tengo que hacer? ¿O por qué alguien de mi equipo lo tiene que hacer? ¿No estaré desperdiciando la capacidad de alguien de mi equipo haciendo algo que lo podría hacer un software? ¿Okay? Es algo para tener en cuenta. La otra pregunta, ¿he generado la suficiente cantidad de problemas? Esto es un poco también lo que decía Ulrich, ¿no? Sobre, en vez de resolver problemas, ser generadores o precursores de problemas. Porque en esos problemas está la mejora. Porque en ponernos desafíos a nosotros y a los equipos, también está la mejora. Gestionar cambios porque nosotros los queremos gestionar. Porque somos proactivos en su generación y no reactivos a cuando estos problemas se presentan. Esta pandemia de COVID-19 que ahora nos está afectando a todos, absolutamente a todos, y a todos nos tomó por sorpresa y de forma generalizada, nos permitió ver que habían organizaciones y personas que estaban más preparadas que otras, y en general la tendencia es a concluir que aquellas empresas y personas más preparadas para trabajar en términos de incertidumbre y a gestionar cambios autoimpuestos, eran esas las personas y organizaciones que hoy están respondiendo mejor. Okay, también es otro tema para pensar. Tercera pregunta, ¿estoy haciendo todo lo posible para hacer brillar a mi equipo? Si trabajo con personas, ¿los estoy desafiando de una manera positiva? ¿Estoy dejándoles que ellos puedan brillar por sí mismos? Entiendo que hay personas, de hecho, trabajo con personas que tienen dificultades para delegar, o porque son muy cuidadosas en su trabajo, o porque sus proyectos son demasiado importantes. Tenemos que aprender a confiar en los demás y tratar de que ellos brillen y lograr eso que se dice de un buen líder, ¿no? El líder es aquel que no es el que hace bien las cosas, sino que hace que las cosas salgan bien a través de otros, sin necesidad de estar todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿estoy haciendo todo lo posible para hacer brillar a mi equipo? Cuarta pregunta, ¿estoy optimizando la diversidad de las personas que me rodean? ¿O por el contrario me estoy rodeando de personas que son similares a mí? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien que no conocía? ¿O cuándo fue la última vez que me acerqué a alguien con alguien que quizás no tengo tanto feeling porque es muy distinto a mí? Mi equipo, son personas que son muy parecidas a mí. ¿Alguien en mi equipo me desafía? ¿Tengo al creativo en mi equipo? ¿Tengo a esa persona que siempre está con un pero a cada una de las ideas que planteamos? Si no hay de esos perfiles, sería bueno que pudieras integrarlos. Son 4 preguntas / recomendaciones que lo que buscan no es otra cosa que tratar de, y era la premisa del inicio, tratar de empezar a entrenarnos en habilidades que necesitamos en el futuro, pero en proyectos de hoy. ¿Okay? Entonces, tengamos equipos de proyectos más diversos. ¿Okay? Démosle autonomía y perseverancia. Fomentemos el espíritu crítico nosotros mismos. Seamos diversos en el pensamiento. Tengamos pensamientos divergentes. Seamos más creativos. No nos quedemos con la primera opción. ¿Okay? Sé que esta es una charla demasiado corta para hablar de temas tan importantes, pero si tan solo te quedas con un poco una idea de esto y de alguna manera reflexionando sobre esto y con ganas de que mañana mismo puedas aplicar algo en tus proyectos o con tus equipos, mucho mejor. Hay una gran recomendación acá que es seamos más niños. Esta película, Big, Quisiera ser grande, que es de la década del 80, casi 90,
Tom Hanks, el personaje, se transforma, que es un niño, se transforma en un adulto, y hay una escena en la que él tiene que evaluar un prototipo de un juguete. Entonces hay un señor exponiendo las gráficas de las excelentes ventas que tuvo, el diseño que Tom Hanks tiene adelante, y que es un edificio que se transforma en un robot, un rascacielos que se transforma en un robot. Entonces Tom Hanks dice, genial, pero ¿qué tiene de divertido esto? O sea, ahí aplica el pensamiento divergente en el sentido de que no asumo que lo que está ahí es lo correcto porque las gráficas de ventas me dan que esto va a explotar. Así que tiene de divertido. ¿Y qué está haciendo ahí? Está teniendo foco en el cliente, está teniendo empatía con el cliente, que quiénes son los niños. Entonces propone una cosa totalmente disruptiva que es por qué en vez de ser un edificio se transforma en un robot, no tengo un gusano prehistórico que se transforma en un transformer, no lo sé, en un robot. ¿Okay? Es una película muy divertida para analizarla desde este punto de vista de decir, ¿por qué no somos un poco más niños? Y en el fondo lo que hay es muy similar a la propuesta que le estoy haciendo en esta charla. Es traigamos aquellas habilidades que naturalmente traemos cuando recién venimos a la vida y vamos creciendo y que luego de alguna manera perdemos. Muchas de las respuestas están ahí. ¿Okay? Tenemos que empezar a, a ser más niños en el trabajo para lograr mejores resultados. Una invitación, es una invitación en varias invitaciones. Nosotros en Avanza Consulting, que soy uno de sus socios fundadores, tenemos una mirada en Latinoamérica con mucho foco en desarrollar habilidades en las organizaciones para el logro de sus objetivos. ¿Okay? Entonces trabajamos en planificación, trabajamos en proyectos, en gestión del talento, trabajamos en sistemas de recompensa, gestión por competencias, etcétera, pero siempre con un foco transversal en todo lo que hacemos en el desarrollo de las capacidades. Entonces la invitación es a que pasen por nuestra página web, que está aquí, que es avanzaconsulting.biz. ¿Okay? Van a encontrar mucho material, van a encontrar publicaciones, nuestra propuesta metodológica, material diverso, también nuestras propuestas tanto de talleres como de capacitación, consultoría, muchas charlas y seminarios que tenemos grabaciones también están ahí. Los invito a que de alguna manera puedan visitarnos, se puedan registrar. Hay una zona donde ustedes se pueden registrar, que es una zona privada exclusiva, donde hay material para que ustedes puedan tener guías, tips, etcétera, sobre cómo de alguna manera desarrollar estas habilidades del trabajo en el futuro, pero aplicándolas a proyectos de hoy. En particular, en octubre, si bien no tenemos la fecha cierta todavía, en octubre vamos a desarrollar 3 talleres vinculados a esto que estuvimos hablando ahora. Uno es el de toma de decisiones y pensamiento crítico, es un taller abierto, online, para toda Latinoamérica, del cual me encantaría que pudieran participar. Y vamos a hacer sesiones, si bien virtuales, muy prácticas e interactivas sobre cómo desarrollar estas habilidades. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones cuando tenemos acceso a información? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones aplicando pensamiento crítico? ¿Cómo resolvemos problemas del diario vivir o de nuestros proyectos de una forma innovadora? ¿Okay? Tengo otro taller para ofrecerles también en octubre, fecha a confirmar, que es el diseño de equipos para el éxito con la metodología Belbin. También es un taller en formato abierto, virtual, online, para toda Latinoamérica, donde vamos a trabajar en cómo diseñar equipos que sean diversos, autosustentables, sostenibles y que sean capaces de lograr resultados de alto impacto sin necesidad de contar con un gran líder, ese líder que ilumina todo. No. Esto tiene mucho más que ver con el diseño del equipo. Cada una de las personas que participen en este taller se van a llevar informes individuales de qué áreas deberían poder desarrollar en sus vidas profesionales, con informes que son de Belbin International, que viene del Reino Unido y que tiene mucho sustento académico científico. ¿Okay?
desde ya cualquier información que ustedes requieran, que quieran ampliar, que haya mencionado en este webinar, nos pueden contactar en el mail que está aquí abajo, coordinación@avanzaconsulting.biz, o pueden ir a la página, o pueden ir en la bio de Proshcon, donde están mis datos, mis redes sociales, donde quieran, pero estamos a la orden. Y tenemos un tercer taller que también vamos a desarrollar en octubre, que surge un poco como una respuesta a consultas que recibí de colegas universitarios, de varias empresas y emprendedores a quienes estuvimos trabajando, que tenemos contacto con ellos, que intentaban, de alguna manera, no tenían un lugar donde poder compendiar recomendaciones sobre qué hacer en este momento de crisis. Y nosotros nos vimos tentados a trabajarlo desde un punto de vista técnico y lo fuimos elaborando, y al final de cuentas llegamos a una combinación de aspectos metodológicos, técnicos, pero que también, nuevamente, tienen su brazo transversal en las habilidades blandas, mal denominadas blandas. ¿Okay? Porque esta crisis, sí, más allá de que suene como imposible, las crisis son una gran oportunidad para hacer cosas. Y en esta guía, que en realidad este taller está basado en una guía, que ustedes, si se registran en avanzaconsulting.biz, la pueden encontrar. Es una guía que está realizada de una forma empírica, y cada vez que la aplicamos, ya sean en talleres o en consultorías, tiene mucho éxito, tiene mucho impacto en las personas. Es muy bueno, los invito a conocerla. Y bueno, y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, y que de alguna manera haya contribuido a, por lo menos, reflexionar un poco más sobre cuáles son las habilidades requeridas para el futuro, pero más importante hoy es tratar de responder esas 4 preguntas que les hice en modo de recomendación, como para salirnos un poco de la zona de confort y ver cómo podemos aplicar estas habilidades o tendencias en las habilidades del futuro en proyectos de hoy. Mañana me encantaría saber de ustedes y de qué cosas se atrevieron a utilizar en los proyectos de hoy vinculados a las cosas que estamos pensando para mañana. Es una gran oportunidad tener proyectos en los cuales podemos empezar a entrenarnos. De hecho, deberíamos poder pensar en nuestros proyectos como centros de entrenamiento de estas habilidades del futuro. ¿Okay? Por mi parte, entonces, muchas gracias. Quedo abierto a las consultas. Agradecerle también a Alexandre Serpa y a toda la gente que ha colaborado con Proshcon por esta oportunidad, y felicitarlos a ustedes también y agradecerles por acompañarnos en esta aventura. ¿Okay? Proshcon inició el año pasado solamente en Brasil, este año lo estamos abriendo en Latinoamérica, y somos muchos miles de personas que estamos ahora interesadas y intentando difundir experiencias y aprendizajes sobre cómo hacer las cosas. Y iniciativas como esta, que no tienen ningún otro fin más que el de justamente difundir, viven y sobreviven gracias a la participación de todos ustedes. Así que muchas gracias, y claramente quedo a las órdenes. Ojalá nos podamos ver pronto.